Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este episodio de Entre Madre e Hija Podcast. Pues hoy estamos nuevamente aquí con mi querida madre para poder pues presentarles a ustedes, como bien les habíamos dicho pues la vez pasada que estuvimos en el episodio, que pues va a ser una serie de episodios donde vamos a platicar respecto a la violencia política contra las mujeres, y pues hoy vamos a seguir platicando de eso. Así que pues vamos a dar inicio de una vez. Así que le doy la palabra a mi mamá. Bueno, muy buen día, tardes, noches, depende a qué horas nos estén viendo. Nuevamente es un placer el estar acá en el episodio número 10 y efectivamente estamos abordando la problemática de la violencia política contra las mujeres en los espacios donde pues se tiene la posibilidad de participar. El día de hoy tenemos a otra gran invitada, tenemos a Lili Caravantes, muy conocida en el ámbito político, más que todo en participación de las mujeres. Ella nos va a hablar un poco sobre ella, ahorita un pequeño resumen, porque si no se nos va toda la hora de la entrevista si nos dice quién es. Pero bienvenida, Lili, qué bueno tenerte. Sabemos que vienes muy cansada, porque también sabemos que anoche entraste de Nueva York, que también andaba en participación política, pero bienvenida, Lili, y gracias por aceptar la invitación. Decirles que esto se hace en el marco de un proyecto apoyado por ONU Mujeres y por la Agenda Política Mujeres en la Diversidad, que queremos hacer visible la violencia política contra las mujeres y contar con algunas herramientas para poder contar con una ruta de prevención de la violencia política contra las mujeres que se hará pública o se les presentará al Tribunal Supremo Electoral, entre otras acciones como tal. Así que bienvenida. Entonces, escucharte. Muchas gracias. A ver, Lili, que nos hable sobre ti en un resumen. Bueno, yo agradezco mucho esta oportunidad de un intercambio de participación, principalmente de lo que ha sido la experiencia de vida de cada una en relación a esa participación política, no solo partidaria, sino que participación en el sentido de involucrarse en los problemas sociales, políticos, eleccionarios, en los que uno se ve involucrado, y además porque uno quiere que las cosas cambien, ¿verdad? Y es así como, bueno, yo empecé en cosas como la misma universidad, donde fui electora estudiantil para candidaturas de rector, después electora profesional también para candidaturas. Bueno, en la última también estuve, ¿verdad? La muy cuestionada situación de lo que nos pasa en la Universidad de San Carlos. Y luego más en la participación cuando asumí el cargo de concejal de la Municipalidad de Guatemala, que ahí ya fue una participación partidaria, ¿verdad? Uh-huh. Y en la que pues estuve viviendo todas estas situaciones que vivimos todas las mujeres cuando ingresamos a ese ámbito público. Así que bueno, yo soy odontóloga de profesión base, pero tengo una maestría en salud pública y una en estudios estratégicos, así que tengo maestrías tanto en artes como en ciencias, y me he dedicado fundamentalmente al trabajo institucional, desde los niveles operativos hasta los niveles dirigenciales, ¿verdad?, de las instituciones públicas. Y también he trabajado como docente en la Universidad de San Carlos, y también he trabajado en las organizaciones no gubernamentales, en la cual ahora estoy involucrada en una de ellas, y por eso también estoy en la representación ante los consejos de desarrollo como representante de toda la población de mujeres en ese espacio. Uh-huh. Súper, es interesante escuchar que, bueno, desde hace muchísimos años has participado en temas de política, ¿verdad? Primeramente que mencionaba sobre la Universidad de San Carlos de Guatemala, y también cómo en aquel tiempo, o sea, podemos recalcar que no es actual el tema de la violencia política, en este caso contra las mujeres, sino que ya viene desde hace años, y sabiendo que tienes todas estas experiencias y que has vivido ahí sí que de frente en aquel tiempo en la universidad,
que nos cuentes y que nos digas si tú crees que existe la violencia política contra las mujeres específicamente y cómo la has vivido también. Sí, yo creo que es una caracterización de un nuevo tipo de violencia, ¿verdad? Cuando hablábamos de la violencia contra las mujeres, la violencia política no fue de las primeras que salieron y se caracterizaron, pero que conforme ha habido mayor participación de las mujeres en el ámbito público, uno puede señalar que efectivamente sí se puede caracterizar la violencia política. Y esa violencia política puede ser que esté directamente relacionada con la persona, ¿verdad?, como es mi caso, o puede ser que realmente está relacionada con cualquier tipo de participación de las mujeres, como conglomerado. Y esto tiene un efecto en la participación de una, ¿verdad? Uno se siente que tiene que tener un mayor nivel de condiciones para prever cualquier embate que le van a hacer por el hecho de ser mujer. Y eso creo que es una de las situaciones, de verdad, que cuando siento que demeritan la participación de una mujer, amedrentan al resto de las mujeres y demeritan la propia participación de una, aunque una no lo está viviendo directamente, ¿verdad? También cabe mencionar que Lili fue la primera secretaria presidencial de la mujer. Otro espacio que precisamente en estos momentos estamos como en ese contexto político de seleccionar a las nuevas autoridades, que no fue nada fácil, fue la primera secretaria presidencial de la mujer. Quería mencionarlo porque creo que es muy importante. Lili, en esas participaciones que has tenido, algunas concretamente que tú hayas experimentado, esas violencias políticas, ¿y por qué crees que se dan para las mujeres? Bueno, primero, a veces uno, cuando entra al ámbito político del juego del poder, ¿verdad? Uh-huh. O al ámbito institucional, uno juega las reglas de ese ámbito para poder avanzar en lo que uno quiere avanzar, ¿verdad? Sacrificio, diría yo, ¿verdad? Así, entre comillas, de las bromas, los aspectos que puedan ir diciendo, porque a veces son sutiles y depende, si uno tiene un comportamiento más agresivo, son más agresivas las bromas, ¿verdad? Pero si uno se va rigiendo por las mismas normas con las que una sobrevive en esas relaciones constantes con los hombres que demeritan, ¿verdad? El trabajo, disminuyen o caracterizan algunas cosas, ¿verdad? A mí me hace recordar, por ejemplo, no en el ámbito de la secretaría, pero yo también fui la primera punto focal de la OPS cuando se abordó el tema de mujer y salud y desarrollo, se llamaba en ese entonces. Y ahí empezamos a señalar la violencia que existía contra las mujeres. Y entonces me decían, mira, pero ¿por qué te dedicas a eso? ¿Por qué no te dedicas a trabajar la muerte materna, verdad? Y entonces cuando empezamos a posicionar qué era el género y todo lo demás, nunca se me olvida que un consultor me llegó a dejar así en el escritorio, género y dulce, y me dejó un dulcito, ¿verdad?, en el escritorio. Y así son, digamos, muy finas, ¿verdad?, porque no son así grotescas, por decir de alguna manera, esas violencias, pero es una violencia fina que te desgasta, que tenés que estar, digamos, sobreponiéndolas y siguiéndoles el juego para lograr avanzar en lo que tú necesitas avanzar. Difícilmente una puede lograr hablar directamente todas las cosas sin estar, risa y risa, ¿verdad? Así sí, mediando con una sonrisa, con una palabra amable, con algo así para que te tomen en cuenta lo que
tienes que decir o lo que vas a avanzar. Entonces en esos espacios uno tiene que priorizar y decir, al final de cuentas me interesa que avancen ciertas cosas, que se aprueben ciertos aspectos, que se logre que varios ministros, por ejemplo, asuman la política como con la responsabilidad que amerita, y entonces uno tiene que estar lidiando suavemente, ¿verdad?, con ese consenso para lograr avanzar en ese posicionamiento. Una cosa así específica de señalamiento o de violatorio a mi persona, a veces uno los va olvidando y cuesta caracterizarlo. Sí. Uno normaliza esa violencia, ¿verdad? Y eso creo que es uno de los grandes desafíos que uno tiene cuando tiene que caracterizar la violencia y no dejarla, que uno ya sabe que es normal, ¿verdad?, que le estén diciendo cosas, entonces uno la normaliza, ya no le afecta, ¿verdad? Y yo creo que el principal situación de cuando uno se enfrenta es que efectivamente le llame la atención y le afecte, ¿verdad?, porque uno la logre identificar, que es el primer gran desafío, es que nosotras logremos identificar esa violencia. Hablarla, ¿verdad? Decirla. Hablarla y decirla, y que si alguien está haciendo un chiste y una broma tan característico de las mujeres, ¿verdad?, que bromean con las mujeres, uno se ríe con todos ellos y uno no siente la ofensa, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los grandes desafíos, siento yo. Sí, yo creo que ahí amarrando esto que tú nos comentabas, que al final, o sea, son cositas que uno va como guardándose y en algún momento pues creo que explota la situación. Ahí podríamos amarrar como dos preguntas, tal vez como la primera, ¿qué ha implicado para tu vida, verdad? Realmente vivir de cerca esa violencia con la que te enfrentas, ¿verdad? Así como nos estabas comentando, como esas cositas ahí sutiles, ¿qué ha implicado? O sea, si te ha afectado, digamos, físicamente, psicológicamente, si afecta también la convivencia con la familia, con los amigos, qué cosas uno a veces también deja de lado por intentar rescatar todo esto, por las luchas y demás, que nos cuentes por esa parte. Y por otra parte, creo que va muy amarrado también que nos puedas comentar quiénes crees que ejercen estas violencias, ¿verdad? Porque sí hay pues actores y actoras en específico que las ejercen, o tal vez a veces todas y todos nos vemos involucrados también por parte de cómo nos hemos criado, cómo nos enseñan, ¿verdad? O sea, la misma sociedad como que nos va metiendo esas cuestiones, y esas serían como las dos preguntas que te quisiera hacer. A uno le afecta porque sabe uno que la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de comportarse, si uno, la forma de expresarse, todo tiene que pasar por el filtro del adecuado comportamiento, ¿eh? Porque, bueno, yo recuerdo cuando estuve en la Secretaría Presidencial de la Mujer, yo me abstuve durante todos esos 4 años de no asistir a ninguna reuniones sociales, ¿verdad? Sociales donde a mí me gusta mucho bailar, ¿verdad? Y entonces yo dije, que ni me miren bailar, que ni me miren estar en un espacio donde yo estoy alegre y contenta y compartiendo o tomando alguna bebida y bailando y todo lo demás, porque en mi imaginario sabía que iban a haber críticas, porque además estaban haciendo la CEPREM, de que, sí, miren ahí la secretaria de CEPREM, entonces yo tenía que mantener un comportamiento intachable. Sí, de ese intachable de además de que uno es funcionario público, ¿verdad? Es además, porque no tiene una vida privada, como funcionario público realmente uno se cuida mucho porque sabe que cualquier cosa que
en el comportamiento que uno pueda tener implica, ¿verdad?, el señalamiento para la institución y el señalamiento para tu vida personal. Entonces yo pues me cuidaba mucho de eso. A mis hijos, por ejemplo, les advertí que iba a asumir un cargo público y que no quería que tuvieran ninguna cosa en la cual me pudieran señalar familiarmente, porque el problema es que, y más aún en las mujeres, siento yo que es mucho más la carga, que no digo que no existen los hombres, pero en las mujeres es mucho más la carga de la parte del ambiente privado familiar, ¿verdad? Entonces yo les dije, mire, voy a asumir esto y no quiero que vaya a haber ninguna cuestión de comportamiento de ustedes, ¿verdad?, que me señalen a mí. Mis hijos estaban en plena adolescencia, ¿verdad? Entonces mi temor era aún mayor, ¿verdad? Así que yo cuidaba mucho esos aspectos, porque sabía que esa conciencia que tiene una de que como que el espacio público es un espacio donde te dieron permiso de estar. No es tu espacio, es el espacio donde prestado. Y te están probando, ¿verdad? Y te están probando. A ver qué tanto lo resistes, qué tanto estás, qué tanto lo soportas. Yo recuerdo cuando estuve en la Secretaría de Seguridad Alimentaria, que también me tocó dirigir. Entonces me citaron a una de las bancadas del Partido Patriota. No, sí, del Partido Patriota, si no estoy mal. Y bueno, el embate contra una era así fuertísimo, ¿verdad? Y yo uno tiene que aprender muchísimo a soportar, a poder soportar para no, digamos, desarrollar una furia y un enojo contra las personas, porque sabe uno que pierde, ¿verdad? En política se pierde con enojarse. Entonces tiene que mantener ese nivel. Pero me cuidaba mucho la ropa que llevaba, la manera en que me vestía, la manera en que me sentaba, porque no tiene uno esa libertad, claro, ¿verdad? Porque uno sabe que es señalado doblemente. ¿Y qué instituciones crees o qué actores son los que provocan esa violencia política? Bueno, difícil. Bueno, yo creo que en general estamos en una sociedad que te ubica, ¿verdad?, dentro de un ámbito en el cual saben cuál debe de ser tu comportamiento en ese ámbito. Y es el ámbito fundamentalmente privado, el ámbito de los niños, de la casa. Pero si estás fuera, te señala, digamos, la misma población de hombres. Te señala la misma población de mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres también están así como que, ¿y esta por qué está así, verdad? No la ven como que se animó a irse al ámbito público, ¿verdad? Y luego la familia también te dice, ¿verdad? Mira, mejor dedícate a tus hijos, ¿verdad? No te dedicas a estas cosas. Y luego la pareja también te puede decir, ¿verdad? Porque estás una escucha, ¿verdad? Cuando dice, yo puedo participar porque mi esposo me apoya y me da permiso, dice, ¿verdad? Entonces, es decir, todos los elementos van, digamos, redundando en esa única concepto de que el espacio público no es de las mujeres, ¿verdad? No tienen la libertad de salir
la libertad de estar, la libertad de expresarse, la libertad de participar, sino es a través de sentirse más apoyada o enfrentar agresivamente ese espacio público. Y entonces los señalamientos, ahí está esa loca, esta mejor debería estar en su casa, o propagandas horribles como las que se ven en las campañas políticas, ¿verdad? Un camino y dos mujeres, ¿verdad? Cosas tan terribles, ¿verdad? Terribles, una denigración realmente a la participación política de las mujeres, que también las mujeres saben de que hay un estereotipo de mujer, ¿verdad? Que es la mujer que está bien arreglada, con apariencia de joven, y entonces las mujeres tienen que forzarse a hacerse todos los estiramientos posibles, ¿verdad? Y a no presentarse como una mujer vieja que va a participar, como participan los viejos, ¿verdad? Exacto. Sí, no, que tiene que estar siempre con la apariencia de joven, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo que además es parte de esa violencia simbólica contra las mujeres, ¿verdad? Sí. Es que la mujer es la eterna joven, no es la vieja que va a participar políticamente y que su pensamiento es lo que vale en lo que participa, ¿verdad? Esas son cosas que... Sí, ahorita se me vinieron un montón de cosas. Se me vino ya para salirnos un poquito del tema, se me vino la película esta nueva que se llama La Sustancia, no sé si la lograron ver. Es el gran ejemplo de lo que estamos hablando ahorita, y realmente qué complejo que nos como que nos den esa carga a nosotras de tener que vernos siempre bien. También lo veo, bueno, las redes sociales, que ahora son un nuevo ámbito en donde pues se puede ejercer violencia. Miraba un video de Olga Tañón hace poquito en TikTok, señorona pues, pero la gente es como, ay no, ¿qué le pasó? Y como que no permiten como que la vejez no avanza. Exactamente, como que si uno no creciera, y qué complicado que hasta en ese ámbito también tengamos que sufrir violencia. Pero ahorita conectando todo, me salió un poquito del tema, pero quería, la película está muy buena, así que véanla. Hay gente que no mucho la comprende porque dicen, ay no, qué fea, pero sí tiene un mensaje muy, muy profundo, muy, muy bueno. Y ahorita regresando al tema, quiero que, bueno, tal vez nos puedas compartir, o tal vez en tus pensamientos, o en algún momento del día, tal vez a veces uno piensa, y que tú nos puedas comentar ¿cómo crees que podríamos ir mejorando, verdad, para erradicar la violencia específicamente política, o la violencia en general contra las mujeres? ¿Qué son esas pequeñas cosas que podríamos hacer como para ir cambiando esas mentalidades e ir erradicando el tema, verdad? Sí, yo creería que recuerdo cuando se hizo los primeros estudios de violencia contra las mujeres, una de las cosas era que no se identificaba, ¿verdad? Se identificaba las cosas más gruesas, ¿verdad? Que le pegaran o alguna cosa así, ¿verdad? Pero la violencia sutil no se identifica. Y luego se considera que es parte de lo que hay que, como que tú vas a entrar a un camino de lodo y bueno, pues tenés que enlodarte, ¿verdad? Uh-huh. Y es parte de lo que hay que vivir para poder estar en esos espacios. Entonces, uno pudiera estar construyendo imaginarios distintos, ¿verdad? Porque yo ahora que estuve en la CSW reflexionaba mucho en el sentido de que hay tantas cosas que se han avanzado, aprobado, y se me quedó grabada una frase que dijo alguien que mencionara: es importante que las mujeres estén para que juntas se haga el cambio. Entonces yo dije, estén
¿dónde? Claro. Y para el cambio, ¿hacia dónde? Entonces, estar quiere decir estar metido dentro, el lodazal, por ponerle algún imaginario, ¿verdad? Meterse al lodo, ¿verdad? Para estar ahí entre el lodo. Pero luego dice, para poder cambiar. Entonces, cuando dice para poder cambiar, es hacia dónde va ese cambio. Es decir, cómo nos imaginaríamos el cambio. Cuando estuve de concejal en la municipalidad, algo que yo decía es, el ambiente local tiene que tener el espacio para que las mujeres se sientan libres de estar en el ámbito público. No amenazadas porque hay una tienda donde venden licor y se reúnen los hombres, entonces ya no sale la mujer, ya no sale la niña. La niña aprende que la calle no es de ella, es del niño. Sí. ¿Y por qué la calle no va a ser de ella también, verdad? Porque no puede tener la libertad de jugar pelota, de jugar tenta, de poder estar en el espacio sin sentirse amedrentada. Entonces, yo creo que la violencia política es una violencia en donde uno puede ver la conjugación de muchas violencias. La violencia física, la violencia sexual a la que se expone, las violencias económicas, digamos, porque no hay posibilidades de que ella esté, que se sienta poderosa en ese espacio público. Entonces, yo diría que una de las primeras cosas es ver la interconexión que hay entre las violencias. La caracterización de cómo esas violencias se pueden diferenciar y por qué se caracterizan de determinada manera, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el espacio público para las mujeres? Porque es donde va a ser su acción política. Voluntaria, en partidos, en organizaciones, en cualquier situación, es en el espacio público. Entonces, ¿qué significa el espacio público? ¿Qué es lo que ese espacio público debe de cambiar? ¿Cuál sería nuestro imaginario? Yo creo que ustedes son mucho más jóvenes, ¿verdad? Pero yo vi Los Supersónicos. Era una serie de caricatura contraria a los Picapiedras. Entonces los Picapiedras a uno se imaginaba cómo era la edad de piedra y cómo convivían. Pero en Los Supersónicos uno tenía un imaginario de lo que a futuro iba a pasar, ¿verdad? Y yo siempre me he preguntado y siempre he tenido esa inquietud, ¿verdad? De decirnos cómo sería una sociedad con una maternidad en igualdad, por poner el hecho de la maternidad, que es la parte más, diría yo, sustantiva de la opresión de las mujeres. Una maternidad en igualdad, ¿qué significa en una sociedad? ¿Qué significa en la casa? ¿Qué significa en la escuela? ¿Qué significa en el parque? ¿Qué significa en el diseño de la urbanidad, ¿verdad? De un espacio urbano. En una oportunidad yo tuve que presentar una ponencia de lo que era el espacio urbano y la situación de las mujeres. Entonces, habían unas arquitectas, creo que eran holandesas, europeas, no me acuerdo del país. Pero entonces ellas decían cuál debía de ser el diseño del ámbito urbano, del espacio público, ¿verdad? Desde el punto de vista arquitectónico. Y decía por qué el trabajo debía de estar pegado a un área de un parque, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Y pegado a un área de una guardería. Sí. ¿Por qué? Porque ese es el trayecto, digamos, que una mujer, un hombre o cualquier persona pudiera llevar para armonizar esa parte de la vida privada con la vida pública. Pero además,
porque en esa vida pública se podría efectivamente sentirse que el espacio público le pertenece a las mujeres. No es un espacio solo de calles, tráfico, callejones donde juegan fútbol los patojos y áreas donde no hay los cuidados, donde no hay el esparcimiento, donde no hay la conexión de lo público con lo privado. Entonces, ese imaginario, creería yo que nos hacería, porque nos metemos al espacio público y sobrevivimos en ese lodazal, como lo llamé, ¿verdad? Sí. Para avanzar en lo que queremos avanzar, pero no hemos construido un imaginario en el cual todos le apostemos, esta es la vida que queremos llevar. Hay imaginarios ya de cómo debería ser un mundo verde, ¿verdad? Pero un mundo armónico, donde lo público y lo privado estén interconectados. No lo hay. Bueno, hay experiencias al sur, creo que tienen como más avanzadas esas en Colombia. Eso que tú ahorita, como dices, en ese imaginario, las políticas de cuidado. Creo que por ejemplo, las manzanas, creo que le llaman. La manzana del cuidado. La manzana del cuidado que le llaman las de Colombia. Es una parte de Colombia Bogotá, nada más, Bogotá, ¿verdad? Que tienen eso increíble lo que tú dices, ¿verdad? Cómo se mete una al ámbito público, pero ahí hay un centro de cuidado para niñas, quién cuida a las que cuidan, bueno, en fin, todos esos temas y problemáticas. Hay cosas interesantes. Yo tuve la oportunidad de visitar una manzana ¿verdad? del cuidado. Yo me acaban de pasar un video, pero es interesante y creo que eso, si se lograran diseñar políticas integrales, políticas de cuidado, podrían amarrarse estas situaciones y posiblemente ir previniendo ese tipo de violencias, aún la violencia política, porque tuvimos la oportunidad de estar en varios grupos focales, ¿verdad, Sofi? Y unas entrevistas con alcaldesas y gobernadoras, y uno se queda de verdad impactado de que a pesar, porque hay avances, también hay que reconocer que hay avances en los derechos de las mujeres, pero aún se siguen perpetuando cada cosa, ¿verdad? Todo lo que implica para las mujeres participar en espacios pequeños de toma de decisión. No te estoy hablando de ministerios, de todo lo que tú has estado, porque esa es palabra mayor y son otros tipos de violencias sutiles y directas, porque así se viven. Pero esas pequeñas, ¿verdad? Donde para poder ir a una reunión de un cocode tienes que dejar hecha la limpieza y todo, y en escondidas del esposo porque no te da permiso el esposo, y si se entera la familia critican al esposo que por qué, o sea, de verdad nos fuimos enterando de cada cosa. Así de es. Alcaldesas que han estado que les mataron al yerno, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de violencia ya muy fuertes. Y por supuesto la que acabas de mencionar y que acabamos de pasar el 2023, esa violencia política electoral, y que cada vez es más fuerte. A nosotras las mujeres sí nos sacan cuántos maridos tuvimos, por ejemplo, ¿verdad? Mientras que a los hombres, no, nunca, no. ¿Verdad? ¿Cuántos maridos se tuvo? Que qué fea, que no sé qué, que le sacan hasta desnudas, de verdad, es una violencia política terrible. Y objetivizada. Una que la candidata que estuvo, que la pusieron así como que era en un show de estos shows nocturnos, ¿verdad? Terrible. Entonces uno sabe de que ese espacio todavía es un espacio que no está, que no lo dominamos. Sí, y lo tenemos que dominar cuando también los cuidados estén en ese espacio para poder estar. Bueno, tenemos que llegar al final de episodio. Ay, sí, como siempre decimos en los episodios que salen temas y que nos quedaríamos aquí hablando meses y meses de todas las problemáticas que pasamos y que existen específicamente aquí en Guatemala, bueno, y en Latinoamérica y en todo el mundo. Realmente es algo preocupante, pero pues muy agradecidas contigo, Lili, por haber estado aquí con nosotras, por platicarnos desde tu experiencia, ¿verdad? Enriquecedora. Y ya para cerrar esto, que tú le puedas dar un mensaje pues a todas y a todos que nos ven en el podcast, cualquier mensaje que tú quisieras darles. Bueno, yo realmente quisiera decirles a
a todos, ¿verdad? Que vale la pena la reflexión de la otra mitad de la población que ha vivido lo que brevemente hemos comentado acá. Que vale la pena imaginarnos cómo podría ser un mundo que es más armonioso con la naturaleza, pero además entre los seres humanos. Siempre he pensado de que todo lo que trabajamos por luchar los derechos de las mujeres y por posicionarlos y por lograr que el diseño urbano incluya los cuidados, que la vida, el espacio público sea un espacio de las mujeres también, todo va en función de la unicidad de la especie humana. Es inconcebible que como especie humana nosotros tengamos una división tan fuerte entre los seres humanos, ¿verdad? La diversidad de los seres humanos. Y esto creo que es parte de lo que tenemos que apostarle a un mundo de mayor convivencia, de mayor reconocimiento de todas las capacidades de los seres humanos y de una mayor apuesta a esa unicidad de la especie humana, porque es así como lo vamos a salvar realmente el mundo donde vivimos y la vida que llevamos. Bueno, gracias Lili, nos quedamos cortas. Tanto tema, efectivamente falta muchísimo. La idea de esto efectivamente es ir creando como algunas formas, algunos espacios de visibilizar esta violencia política contra las mujeres, hacer propuestas, porque pues sí, todos los avances de los derechos de las mujeres han tenido como actoras, ¿verdad? Y acá ha sido el movimiento de mujeres, feministas, jóvenes, población en general, que si no ponen el tema o la problemática en la mesa, pues no avanza. Y tenemos un reto no solamente para instituciones que son encargadas de justicia, porque aquí pasa por denuncias, que no abordamos hoy sobre las denuncias, el temor de poner las denuncias, lo que implica poner las denuncias, entonces cómo ir creando esos mecanismos para que nos atrevamos a denunciar. Es como la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Dicen, es que ahora tanta violencia, no, siempre existió la violencia contra las mujeres, sí, pero ahora ya se visibiliza, ya se habla. Y ya se denuncia. Y ya se denuncia, entonces queremos hacer ver esto en los partidos políticos, quienes tengamos la posibilidad de participar en partidos políticos también, que la Secretaría de la Mujer de esos partidos políticos no sea solo para celebrar el Día de la Madre, sí, o ese tipo de cosas, por favor, ¿verdad? Sino que sea más activa en términos de una participación real por las mujeres. Sí. Pero gracias Lili, te agradecemos muchísimo, esperamos verte en otros ámbitos políticos, ¿verdad? Como el que estás hasta ahora, y de verdad desearte muchos éxitos en todo. Muchas gracias, me alegra mucho haber participado y tener esta experiencia de compartir, ¿verdad? A veces las reflexiones que uno hace y más aún así con aquí 3 generaciones. Sí, la verdad que sí, 3 generaciones, es cierto. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas que nos están pues viendo y escuchando. No se olviden seguirnos en las redes sociales, no se olviden suscribirse, es facilito dar ahí un clic. Y pues gracias también a Estudio Faisán por estar aquí. Ustedes ven aquí todo esto, pero atrás de todo esto también hay gente y hay personas que se dedican y son pues excelentes en los que hacen. Y pues nada, nos vemos a una próxima y pues suscríbase. Adiós. Feliz tarde, feliz noche, feliz día a todos y a todas. Chao, bye.